Cuando Gabriel Rufián se planta frente al juez Peinado en el hemiciclo, se nota que no se limita a debatir, viene a ofrecer una bofetada dialéctica que coloque el foco sobre la desinformación y la manipulación. En esa comparecencia, el ambiente no era de tensión, era de confrontación consciente. El diputado republicano atravesaba el guión para romper la estrategia de quien pretende convertir denuncias particulares en conspiraciones institucionales. Peinado había presentado acusaciones exageradas contra Bolaños, incluso llegó a insinuar una responsabilidad por la muerte de Begoña Gómez, extendiendo rumores sin ningún base. Esa referencia retórica pretendía construir una atmósfera ominosa. Si hasta una persona cercana había muerto, ¿qué se podía esperar del resto? Era un uso brutal del sentimiento para empujar una narrativa política irresponsable. Y Rufián lo sabía. Lo primero que hizo fue poner el foco en la gravísima afirmación. Usted ha insinuado que Félix Bolaños es responsable, aunque fuera moralmente, de la muerte de Begoña Gómez. Lo dijo con firmeza y sin levantar la voz. El Congreso se quedó en silencio. Esa frase resonaba porque señalaba una línea roja, la de la manipulación de una tragedia personal para desgastar a un adversario político. Peinado intentó defenderse. No he afirmado que sea cierto, solo he puesto la posibilidad, balbuceó. Pero Rufián no cedió. La presunción de inocencia protege a todos. Usar la posibilidad sin prueba es publicar una mentira vestida de rumor. Y si alguien muere y ustedes sueltan insinuaciones sin pruebas, están atentando contra la memoria, no solo contra la dignidad de las personas. La sala guardó silencio absoluto. Y entonces Rufián lanzó el golpe definitivo. No somos un plató televisivo. Somos un parlamento. Aquí no vale la sugerencia cobarde. Aquí valen las pruebas, las palabras deben tener respaldo. Si no, están difamando. Y si usted, señor Peinado, inicia un relato sobre muerte, responsabilidad, imputación, debe sostenerlo o retractarse. Se generó ese sonido de pausa que solo se escucha en momentos que marcan época. Porque Rufián no se limitó a enmendar una acusación. Forzó al juez a elegir, retira la insinuación o la ratifica. Fue una jugada con consecuencias. Si no hacía ni una cosa ni la otra, quedaba atrapado en su propia trampa. Peinado intentó responder con referencias a la libertad de expresión, a la crítica política. Pero Rufián le replicó: libertad de expresión no significa ausencia de responsabilidad. Usted es juez. Ha sido elegido por su carrera. No puede camuflar acusaciones propias bajo el paraguas de la opinión. // ha ido demasiado lejos. Cuando la presidenta del Congreso declaró la intervención terminada, la imagen quedó clara. Rufián se volvió a su escaño, con la mirada seria. Peinado, sin réplica coherente, se quedó con la boca abierta, mirando su guión en blanco. Fue la bofetada política con la contundencia de quienes no aceptan que se juegue con la vida y el dolor ajeno bajo la bandera de la acusación. Esa fue la primera palabra. Y la siguiente parte no se limita al choque personal. Abre un camino para reflexionar sobre la política del rumor, la ética parlamentaria y la diferencia entre debate y difamación. El episodio ahora exige que el ala progresista actúe con rigor, que defienda la libertad de expresión pero no la manipulación, y que trabaje para que estos hechos no queden en un titular olvidado. Después de aquel golpe, el debate cambió su pulso. Ya no se trataba de acusaciones genéricas, ni de consignas vacías. Se trataba de responsabilidad. Rufián aprovechó las crecientes miradas expectantes para desplegar un argumento más amplio. La política no puede prestarse a instrumentalizar tragedias personales como si fueran munición de desgaste, porque así se destruye a personas, instituciones y la confianza pública. Se centró, entonces, en el paso siguiente. Habló de la doble responsabilidad que tienen quienes alzan la voz desde un cargo público, la de denunciar con coraje, sí, pero también con pruebas. La de construir narrativa, sí, pero con límites éticos. Porque si no, la muerte de Begoña Gómez, que no era simple noticia mediática, sino el dolor de una familia, se convertía en una excusa para erosionar a Bolaños sin fundamentos. Eso no es oposición. Es un ataque moral, advirtió. Y fue directo al corazón del asunto político. Si el rumor sin prueba se convierte en arma habitual, mañana pueden acusar a cualquiera de cualquier cosa. Nos convertiremos en un parlamento de señalamientos, no de debate.
En esa frase estaba implícita la diferencia entre la izquierda que defiende la justicia y el respeto, y la derecha que utiliza el dolor ajeno como escudo para esconder la falta de argumentos sólidos. Además, tematizó otro aspecto, la influencia de estas tácticas en la sociedad. Porque cuando se difunden insinuaciones extremas, los medios saturan el debate, las redes inflaman emociones y el ciudadano pierde confianza. ¿Cómo queremos debatir sobre la vivienda, salud o pensiones si antes hemos deslegitimado al adversario sin prueba?, exigió. Rufián puso el foco en algo que pocas veces se airea. No es solo el escaño quien sufre la difamación, es la coherencia del sistema democrático. En ese punto introdujo una llamada directa a la izquierda progresista. Era momento de marcar la diferencia con claridad. No para limitar libertades, sino para exigir calidad en la crítica. Que nadie confunda nuestro compromiso con la verdad con una milicia de la palabra. Cada cosa que se dice en esta Cámara queda registrada. Y tiene consecuencias. Fue una defensa de la decencia política y del límite que la demagogia no puede cruzar. El impacto no se quedó en el hemiciclo. Al día siguiente, la prensa progresista dedicó editoriales enteros al episodio. Se reflexionaba sobre la erosión de la política cuando se trata de personas. Se advertía que el rumor hasta puede instalarse como argumento si no se combate. Y el gesto de Rufián fue señalado como un pulso moral, una advertencia, que la política no se escupe en las heridas ajenas, se repara. En la ciudadanía progresista, muchos sintieron un alivio. Porque sabían que defender ideas no exige cruzar la línea de la decencia. Que el desgaste se puede producir sin necesidad de construir una atmósfera de sospecha. Y que la izquierda tiene la posibilidad de demostrar que se puede ganar sin odiar, sin herir, sin especular con el dolor. Mientras tanto, queda una responsabilidad institucional. El Congreso podría tomar nota y actualizar sus protocolos. Si se utiliza una acusación grave, debe acompañarse de documentación. Si se menciona una muerte, debe verificarse con la familia y los registros. Si alguien acusa sin prueba, debe enfrentarse a una sanción reputacional. Porque sin medidas concretas, este tipo de episodios pueden repetirse. Y por último, Rufián planteó una reflexión final, que el Parlamento no sea un escenario para audiencias, sino un espacio de transformación. Que no se olvide que la palabra no es un arma, es una herramienta. Y que para usarla con eficacia, se necesita el peso de la verdad y el respeto por la humanidad. Ese día mostró que se puede confrontar con firmeza a quien difunde rumores abusivos. Sin estridencias, sin amenazas. Con coraje ético. Esa clase de intervención es un hito, define un estilo, plantea un límite, invita a la esperanza. Muestra que, con responsabilidad, la política puede volver a ser útil, justa y digna. La intervención de Rufián no fue solo un ataque bien dirigido. Fue un desafío ético a todo el sistema. Porque lo que está en juego no es un político contra otro, sino la capacidad de la democracia para resistir a su propia degradación. Si se admite el uso del rumor, del dolor ajeno, de la muerte de una persona para desgastar a un adversario, entonces las reglas se tornan difusas. Y no es un problema de tacticismo, es un problema de dignidad. A partir de ese momento, surgen varias tareas urgentes para la izquierda: recuperar el sentido de responsabilidad política, promover leyes que regulen comparaciones sobre personas fallecidas, establecer en el reglamento del Congreso sanciones claras para acusaciones sin fundamento, y diseñar campañas educativas que recuerden que la política mayor debe manejarse con palabra, pero con verdad. Al mismo tiempo, es necesario preguntarse por el papel de los medios. ¿Cómo se permite que se celebren titulares truculentos sobre una muerte real, sin contraste, sin explicación, sin rectificación? El episodio exhibe la urgencia de reconstruir culturas de verificación mediática, de dignificar el periodismo parlamentario y de reforzar la ética profesional. Porque si los medios aceptan transformar ese tipo de acusaciones en clickbait, contribuyen a la normalización de la brutalidad discursiva. Y también es tiempo de hablar de la ciudadanía. No basta con votar con conciencia o indignarse un día. Hay que vigilar, exigir corrección, pedir explicaciones cuando se difaman personas. Porque cada rumor que se deja pasar sin reacción fortalece degradaciones futuras. Y la política, como reflejo de la sociedad, responde a la cultura en que crecemos. Lo que hizo Rufián con aquella bofetada no es un gesto de superioridad. Es una lección colectiva,
que la izquierda no tiene por qué recurrir al dolor ajeno para hacer política, que puede ser valiente sin ser cruel, que puede ganar dignidad sin perder decencia, y que, en efecto, hay formas distintas de ganar, sin humillar ni difamar. Con eso en mente, queda el desafío abierto: construir una política anclada en verdades contrastables, en límites claros, en respeto humano. Una política que reconozca que detrás de cada nombre hay una historia, una red, personas que sienten, padecen, viven. Y que, por tanto, merece que la palabra pública no se degrade en espectáculo. Y si mañana otro diputado pretende usar tragedias personales como arma, podrá enfrentárselo con la siguiente certeza: que aquí hay una línea roja. Que este país merece dignidad en sus debates, no sensacionalismo barato. Y que la defensa de la política no pasa por conquistarla, sino por protegerla. Porque lo último que podemos permitirnos es que ya no sepamos dónde termina el discurso político y empieza la difamación. Y lo primero que tenemos que recuperar es la certeza de que la palabra, cuando se pronuncia frente al ciudadano, responde a un pacto ético: hablar para construir, no para destruir.